Entrevista. Muy bien, pues muchas gracias por este tiempo que nos concede Claudio Suárez Cruzat, chileno. Estamos en el stand de Chile, y para que nos hable de el kimono de seda. ¿Qué es el kimono de seda? ¿De dónde salió? ¿Cómo surgió? A ver, platiquemos. Bueno, el kimono de seda es mi primera novela, es mi tercer libro, pero es mi primera novela. Y es una novela que habla de la dificultad de envejecer y de traspasar la vida de ser un joven exitoso a convertirse en un adulto mayor. Y eso tiene varias miradas. Por un lado está la mirada de los adultos mayores que sienten que son discriminados solo por el hecho de haber envejecido. Pasaron los 60 años y ya nadie te quiere para contratarte para un trabajo nuevo. Llevas tu currículum y me lo corren para el lado después de mirar la fecha de nacimiento. Pero por otro lado, es cierto que los mayores nos vamos deteriorando. No estamos igual que a los 35. O sea, la mejor etapa de la gente en realidad como productivamente entre los 40 y los 60, y después uno empieza a declinar. Y entonces esa lucha entre estas dos miradas, entre la mirada de la discriminación, que se llama edadismo, y la mirada del deterioro, es la que voy tratando de hacer. Vamos a ver que el protagonista, que se llama Miguel, es un geólogo que quiere cambiar de vida, quiere que ya no lo vayan como dejando de lado. Entonces se le ocurre la peregrina idea de convertirse en escritor y trasladarse a vivir al sur, a un lugar paradisíaco con pocos habitantes en vez de la gran ciudad. Su mujer no quiere acompañarlo. Entonces él se va y empieza a escribir. Y escribe una historia japonesa, o ahí empezamos con las conexiones con el kimono de seda, una historia japonesa en que en Japón los adultos son muy respetados. Entonces él escribe una historia de amor, y en esta historia de amor la geisha le obedece siempre, y en su casa nadie le hace caso, y en su trabajo al japonés cada vez lo respetan más. Para ellos es muy importante la experiencia que él le puede transmitir, mientras que a él lo están despreciando. Entonces él construye una historia paralela a la que está en su vida, y yo construyo por oposición la historia de él y la historia del japonés. Como ambas tienen puntos de diferencia que a veces pudieran ser confusos, junto esto en unas imágenes que son como en el género epistolar, como antes se hacía con cartas, y lo hago en conversaciones de WhatsApp del chat que tiene su mujer con sus amigas, que es un chat descarnado y que habla en realidad de cómo está él, de para dónde va la vida, de ellas, qué es lo que quieren ellas, a diferencia de lo que quieren los hombres. Y así construyo por etapas. Y siempre agrego yo, me gusta hablar de metaliteratura, hablar de otros libros cruzados con esto. Entonces, su gran amigo muere y, sin embargo, se mantiene presente en la historia. Y habla con él y entonces hablan de libros, leen libros. Después de hablar con Lolita decía que en realidad lo que él necesita es una mujer muy joven que lo quiera. Ahora, no consigue una mujer muy joven que lo quiera porque sí, así que contrata a una mujer muy joven. Y así se va construyendo la historia. Es una historia muy ad hoc, y además justamente para estas personas en este momento de esa etapa de la vida, ¿no? Porque sí es un shock el hecho de que incluso, pues no sé, en Chile en qué edad sea la jubilación. 65. Aquí también era a los 60, ahora ya la ampliaron a los 65, pero mucha gente termina y ahí empieza su declive incluso emocional. O sea, dicen, ahora si ya no trabajo, ya no soy productivo, ya no soy, ¿no? Y esto pues no es así. O sea, este es un camino, ¿no? Nos va llevando justamente ese camino. Eso es lo que yo intento mostrar. Ajá. Intento mostrar que uno puede vivir muchas diferentes vidas durante una sola existencia. O sea, los primeros 30 años de la vida de todos fueron años de estudio, de prepararnos. Después disfrutamos entre los 30 y los 60 de nuestros años de gloria. Y después hay que construir otra cosa, porque en los trabajos que hacíamos antes ya no nos van a querer. Entonces, algunos se tienen que transformar en escritores. O sea, cualquier parecido entre el protagonista de mi historia y yo, que hice lo mismo. Yo era cirujano de cáncer de pulmón y me transformé a los 60 años en escritor para hacer el cambio, para hacer otra actividad. Creo que es importante la lucha que
tienen los adultos mayores de manera permanente para tratar de incorporarse a una nueva vida, para tratar de seguir siendo útiles, validados, importantes. Y es también, yo veo pues en esta obra, o lo percibo, que es como dignificar justamente a los adultos mayores. O sea, mira el sufrimiento a las demás generaciones, mira el sufrimiento que está teniendo este sector de la población. Sufrimiento y no, algunos lo disfrutan, otros pues no se encuentran, ¿no? Entonces es para visibilizar justamente esto que están viviendo. Sí, así es, y esto es cada vez peor, porque cada vez el porcentaje de población que va siendo adulto mayor es más grande, porque como vivimos más y los nacimientos disminuyen, el año pasado en Uruguay, para citar a otro país latinoamericano, hubo más fallecidos que nacimientos. Es un país que va en franco retroceso en volumen de habitantes y se empieza a hacer difícil la carga previsional si es que no le encontramos una manera de salir a esos adultos mayores. Sí, ahorita actualmente todavía en Latinoamérica estamos todavía en el que más niños, ¿no? Las familias, pero cada vez son menos, o sea, cada vez vemos familias que tienen de 1 a 2 y máximo, ¿no? Sí, nosotros en Chile tenemos este fenómeno del 1 a 2, nos pasó hace como 10 años, que empezaron a disminuir el número y ahora está lleno de parejas jóvenes que no tienen hijos y tienen un gato o un perro, que es mucho más llevable. Sí, eso está pasando también poco a poco en México, sí. O sea, también poco a poco en México están diciendo no a la familia, no a los hijos, y eso nos va a traer en un grave problema, ¿no? Demográfico, sí, que ya está viviendo Europa, por ejemplo. Así es. Y todos vamos para allá. Todo esto que nos está pasando en América Latina va a ser la copia de lo que le pasó a los europeos. ¿En dónde encontramos el kimono de seda? Muy bien, el kimono de seda se encuentra aquí en la FIL y está en Mercado Libre. Así que se puede encontrar. Y la FIL está en el stand de Chile ahora. Pronto espero que lo tengamos publicado aquí. Pueden ver otros libros míos que sí están en todas las librerías de México, el kimono, en el óvalo de luz. Ese ya está en todas las librerías, me lo publicaron aquí. Y ese también lo encontramos en librerías en México. En la librería mexicana. Es una edición mexicana esta. Y esta edición mexicana está a la venta, así que no hay problema. Perfecto, entonces en el óvalo de luz aquí en las librerías, sí, y el kimono de seda en Mercado Libre. En Mercado Libre. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Claudio Suárez, gracias por este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias.